Hay historias que te golpean y que nos recuerdan el increíble poder que puede llegar a tener una sola voz. Bueno, pues esta es una de esas. Una que habla de un valor inmenso, pero también de un final trágico. Uno que de verdad sacudió al mundo entero. Y todo arranca aquí, con un hecho tan brutal como directo. Estamos en Pakistán, en 1995. Un niño de solo 12 años es asesinado. Así de claro. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Quién era este niño? Y sobre todo, ¿por qué su muerte provocó semejante revuelo a nivel mundial? Fijaos en estas palabras porque son suyas. Ya no temo al patrón, él me teme a mí. Es que es una frase de una valentía casi increíble, ¿verdad? Choca frontalmente con la brutalidad de su asesinato y la verdad creo que resume a la perfección quién era Iqbal Masih. Porque claro, su asesinato no fue algo casual, para nada. Fue en realidad el punto final, la culminación de una lucha increíblemente valiente que lo había puesto directamente en el punto de mira de gente muy poderosa. Para hacernos una idea del impacto, su muerte provocó manifestaciones incluso en Nueva Delhi, con docenas de niños saliendo a la calle a protestar por él. A ver, ¿quién era Iqbal Masih? Pues con tan solo 12 años, 12, ya era toda una figura internacional. Había sido un niño esclavo, sí, en la industria de las alfombras, pero de ahí pasó a ser presidente de la sección infantil del Frente de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán. Y no solo eso, le dieron el premio Reebok de Derechos Humanos. Es increíble. Su vida fue cortísima, pero el significado que tuvo es enorme. Vale, pero para entender de verdad su lucha, para comprender cómo un niño llega a esta situación, tenemos que irnos para atrás. Hay que entender bien el mundo en el que nació Iqbal y el sistema que lo atrapó cuando no era más que un crío. 4. Esa es la edad que tenía, solo 4 años, cuando sus propios padres lo vendieron. Es que, si lo pensamos un momento, con 4 años, la mayoría de los niños solo están pensando en jugar. A él, directamente le robaron la infancia. ¿Y por cuánto? Pues este fue el precio. $16. Es irrisorio, es humillante. Esa fue la cantidad por la que acabó en manos de un fabricante de alfombras, todo para saldar una pequeña deuda familiar. Y claro, por todo ese trabajo, por esas jornadas que nos podemos imaginar, matándose a tejer alfombras, ¿cuánto se llevaba? Pues una miserable rupia al día. Una. O sea, nada. Prácticamente nada. Todo esto forma parte de un sistema que tiene un nombre. Se llama trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre. Es una trampa, básicamente. La deuda inicial, esos $16, era tan pequeña que parece mentira, pero con lo que ganaba era casi imposible de devolver. Y eso lo atrapó, a él y a miles de niños como él, en un círculo vicioso de explotación. Estuvo así desde los 4 hasta los 10 años, 6 largos años de su vida. Pero ojo, porque la historia de Iqbal no es solo una historia de sufrimiento, ni mucho menos. Es una historia de rebelión, porque con 10 años algo pasó, algo cambió. Su vida dio un giro de 180 grados, un giro que ni él y desde luego ni sus explotadores se podrían haber imaginado jamás. Fijaos en esta cronología, porque es que es alucinante. A los 4 años lo venden, a los 10 por fin lo liberan. Y entre este momento y los 12 años, cuando lo asesinan, se convierte en un activista de talla mundial. En solo 2 años pasó de ser un esclavo a ser la voz de miles de niños. Una transformación, increíblemente rápida y, por desgracia, trágicamente corta. Claro, aquí hay un punto clave. No lo hizo solo. La libertad le llegó gracias al Frente de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán, el BLFP. Esta organización fue fundamental, porque no solo lograron liberarlo en el 92, sino que vieron algo en él. Vieron su potencial, su carisma, esa determinación que tenía, y le dieron un altavoz para que su voz se oyera en todo el mundo. Y vaya si se oyó. Su voz tuvo un impacto tremendo. Un impacto tan grande que un solo niño de 12 años, se convirtió en una amenaza real, casi existencial, para toda una industria multimillonaria y con unas raíces profundísimas en el país. Hablamos de la que los activistas llamaban la mafia de las alfombras. Y no eran simples empresarios o dueños de fábricas. Eran un lobby potentísimo, con una influencia brutal. Según las organizaciones de derechos humanos, la campaña de Iqbal les molestó tanto, les amenazó tanto, que estuvieron acosándolo durante semanas, hasta que al final, pasó lo que pasó. Y es que, para entender contra qué luchaba, hay que ver la magnitud del problema. Ojo a la cifra, más de 500.000. Más de 500.000 niños estaban esclavizados solo en la industria de las alfombras de Pakistán en esa época. Era la cifra más alta del mundo. A ese monstruo se estaba enfrentando Iqbal.
Pero su valentía fue como tirar una piedra en un estanque. Generó un efecto dominó increíble. Él fue el primer niño que se atrevió a denunciar públicamente el trato inhumano que recibían. Su voz, con el altavoz del BLFP, consiguió cosas concretas. El gobierno pakistaní empezó a cerrar fábricas en la zona de Lahore. Incluso la primera ministra, Benazir Bhutto, se comprometió a acabar con la esclavitud infantil. Aunque claro, la lucha contra el poder de esa industria era titánica. Y por si todo esto fuera poco, hay que sumar otra capa más de complejidad y de peligro. Iqbal era cristiano. Y esto, en un Pakistán donde el extremismo religioso estaba en auge, lo convertía en un blanco todavía más fácil, todavía más vulnerable. Añadía más leña al fuego de la hostilidad que ya sufría por parte de la industria. Le quitaron la vida, sí, pero su impacto sigue aquí. Su historia no se acabó con su asesinato. De hecho, en cierto modo, fue justo en ese momento cuando su legado empezó a hacerse gigante. Él tenía un sueño. Una vez dijo que quería ser abogado, seguramente para poder defender a otros niños que estaban como él estuvo. Esa era la aspiración. La realidad es que lo asesinaron precisamente por su activismo, por luchar por la justicia. Este contraste es devastador y resume a la perfección lo trágico de su historia. Pero si pensaban que con su muerte iban a silenciar la causa, se equivocaron por completo. Fue todo lo contrario, le dieron más fuerza. De forma inmediata, la organización que siempre lo apoyó, el BLFP, anunció que iba a llevar su caso al nivel más alto posible, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. El mensaje era claro: el mundo no se iba a olvidar de Iqbal, ni de por qué murió. Y es que el caso de Iqbal, aunque fue muy sonado por su protagonismo, era solo la punta del iceberg. Era el síntoma de un problema muchísimo más grande. Si miramos las cifras de la época, asustan. Solo en el sur de Asia, la crisis era brutal. En la vecina India, las cifras oficiales ya hablaban de 20 millones de niños trabajando. Pero es que las ONGs y los activistas decían que eran más de 55 millones. Estamos hablando de un problema sistémico aterrador. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta que queda en el aire. La historia de Iqbal Masih demuestra algo muy potente, que hasta la voz que parece más pequeña puede hacer que tiemblen las estructuras más poderosas. La pregunta es, cuando un niño le dice la verdad al poder, ¿quién se ve obligado a escuchar?